Continuamos en esta serie de videos y llegamos a la parte 3 en donde estamos predimensionando un proyecto de construcción real. En esta ocasión es el turno de las placas de entrepiso. Para eso veremos no solo el tipo de entrepiso que se construyó, sino también otros diferentes que se pudieran haber implementado. El tipo de losa a implementar depende mucho de lo que el cliente desee, también de la zona donde se va a construir, ya que no en todas podemos, por ejemplo, construir con lámina en metal deck o steel deck, o tal vez no es tan fácil conseguir aligeramientos para una losa nervada, por lo que debemos hacerlo con la que sencillamente sea más fácil. Veamos entonces cómo las predimensionaríamos y, lo más importante en realidad, cómo planteamos los elementos secundarios que la apoyen. Iniciamos con la losa que se terminó por construir. Esta fue en metal deck, con un espesor de concreto de 12 centímetros. Se podría incluso en 10, pero en 12 mejora un poquito el tema de las vibraciones. Veamos cómo podemos llegar a estos valores y volvemos a las vigas que siempre deben ir en el entrepiso que hemos trabajado, las cuales quedaron de 40 centímetros de altura con diferentes anchos. Si quieren saber cómo llegamos a estas secciones, vayan a ver el video anterior a este, que es la segunda parte donde predimensionábamos las vigas. Así que ahora tenemos estas distancias libres. Un dato muy importante es que no deben permitir una distancia libre de placa mayor a 2.4 metros. Ese es el máximo. Ojalá que estemos por debajo de esa longitud. Así que si por ejemplo tomamos esta distancia de 5.85 metros y la dividimos en 2, obtendríamos distancias un poquito menores a 2.92 metros, ya que tenemos que descontar el ancho de la viga secundaria de apoyo. Distancia que supera por mucho el máximo establecido de 2.40 metros. Así que lo ideal es dejar como mínimo 2 vigas de apoyo secundarias. En este caso específico, los elementos fueron vigas metálicas de lámina delgada en forma de C, soldadas en par, formando un cajón. Ya les voy a decir cómo podemos calcularlas. Vamos a colocar entonces las 2 vigas secundarias. Pasa lo mismo en el tramo superior, en donde la distancia es similar, y necesitará de nuevo 2 vigas más, que sugiero colocar en el sentido de X, o el más corto. Pero, ¿cómo sabemos las dimensiones de las vigas? Para eso les sugiero utilizar el programa Archimed, que es una excelente herramienta creada por el fabricante. Allí podemos especificar distancias, cargas, número de espacios entre vigas, así como otras características, con las cuales el programa nos indicará el espesor de placa a adoptar. También nos dirá cuáles son los perfiles tipo cajón que podemos utilizar. Para este caso fueron 2 perfiles soldados de 22 centímetros de altura por 8 centímetros de ancho, formando un cajón en total de 16 por 22 centímetros. Y como les había mencionado, un espesor de placa de concreto desde 0.10 metros. Se seleccionó de 12. Así que podemos colocar la losa y el achurado nos indicará el sentido de orientación de la lámina metálica. Como hemos colocado las vigas secundarias en el sentido corto, la lámina se orientará en el sentido largo, en donde va a encontrar apoyos con mayor frecuencia. En el vano pequeño siguiente podríamos colocar las vigas en el sentido de nuevo más corto, pero no sería muy práctico ya que tendríamos que hacer el doble de conexiones, por lo que lo mejor será minimizar el número de estas colocando un solo elemento que puede ir alineado con el planteado anteriormente a la izquierda, o puede ir en el centro exacto, como en este tramo en la parte inferior, que es de características similares, para así colocar la lámina en el sentido de arriba hacia abajo. En los tramos más pequeños podemos colocar la lámina de viga de concreto a viga de concreto, sin elementos secundarios adicionales. Tengan en cuenta esos y los ductos, en donde si es pequeño podemos simplemente cortar el metal e interrumpir la placa. Pero si fuera grande, como era este el caso, deberíamos adicionar una viga que apoye la lámina y genere el ducto. Lo mismo sucedería en el tercer espacio del entrepiso, que es igual al primero. Y para el último, que es el del voladizo, de nuevo cambiaríamos el sentido de orientación, optando por la dirección más corta. Y así no precisaríamos de elementos adicionales. Con esto, la dirección de las diferentes láminas metálicas nos quedaría como indican estas flechas. Ahora, si no queremos implementar vigas secundarias metálicas, también pueden ser en concreto, que tienen menos problemas, ya que la resistencia al fuego en elementos de lámina delgada es un tema difícil de cumplir, y en general en las metálicas, sobre todo por aspectos económicos. Así que quedarían ubicadas en el mismo lugar, con un ancho mínimo recomendado de 20 centímetros y de la misma altura de los elementos viga principales.
Veamos qué sucedería si la losa se necesita maciza. En ese caso podríamos colocar una única viga secundaria central donde previamente teníamos elementos. Solo que en esta ocasión las que ya habíamos planteado deberían ser en un espesor alrededor de 25 centímetros recomendado. De esta manera nos quedaría una placa con longitud máxima de 2.9 metros. Si verificamos las tablas del ACI con las que hemos venido trabajando, deberíamos tomar la de la derecha para cuando el elemento soporta divisiones, ya que en la mayoría de los casos, a no ser que sea una placa de una terraza, tendremos particiones que soportar, por lo que la relación indicada será de L sobre 16, con un extremo continuo. Quedándonos 2.9 sobre 16, obtendríamos 0.18 metros, así que necesitaríamos un espesor de 18 centímetros para esta longitud. Por lo que lo indicado será que volvamos de nuevo a la configuración anterior con doble viga de soporte y una longitud máxima de 1.81 metros. Ya podemos así tener vigas secundarias en ancho de 20 centímetros, obteniendo 1.81 dividido 16 nos daría 0.11 metros, un espesor ideal para trabajar. Con una sola viga sería para el caso de una terraza que no tenga por supuesto muros divisorios. Así tendríamos 2.9 dividido 24 igual a 0.12 metros, espesor óptimo para una losa de cubierta. Recuerden impermeabilizar o adicionar con otros productos para evitar filtraciones de agua. Eso lo veremos en otro video. En la zona central podemos dejar la viga en el mismo sentido y que la placa trabaje en la longitud más corta. O como segunda opción, sí valdría la pena dejar un elemento en el sentido vertical y obtendríamos 4 zonas cuadradas de lado muy aproximado a 2.50 metros, permitiéndonos usar entonces L sobre 19 o L sobre 20. Estas relaciones son más para losas que trabajan en una dirección o cuya relación ancho-largo es menor a 0.5, pero es válido en este caso usar L sobre 20, quedándonos así igual a 0.12 metros. Por lo que la placa nos quedaría entonces con este mayor espesor de 12 centímetros. ¿Qué pasaría ahora si se necesitara una losa aligerada o nervada? Veamos cómo planteamos las viguetas o nervios. Lo mejor es que sea en un sentido, buscando como siempre la longitud más corta. Así estos elementos no solicitarán tanto acero de refuerzo. Acá es importante tener en cuenta estos 4 aspectos. Primero, que la separación de las viguetas sea máximo de 2.5 veces la altura, pero que no supere 1.20 metros. Y a su vez, lo segundo, que el espesor de la losa superior no sea menor a 4.5 centímetros, ni menor a L sobre 20, siendo L de nuevo la distancia libre entre nervios. Para este ejercicio, la separación entre viguetas máximo debe ser de 40 multiplicado por 2.5 igual a 100 centímetros. Iniciemos a colocarlas y les sugiero que comencemos con los elementos que están junto a las vigas secundarias de la escalera y el vacío, lo que va a permitir extender el acero de refuerzo. A partir de ese punto podemos distribuir hacia arriba y abajo los demás nervios. Antes de eso veamos el tercer aspecto importante y es el ancho de los elementos, el cual debe ser mínimo de 10 centímetros, pero su altura no debe ser mayor a 5 veces este ancho, por lo que si escogiéramos 10 centímetros, el alto de las vigas debería ser máximo de 50 centímetros. Les sugiero un ancho mínimo de vigueta de 12 centímetros. 10 es un poco bajo y lo más probable es que los elementos de este ancho o no cumplan o si cumplen pidan bastante acero, por lo que será bueno darle una sección algo mayor. Si en 12 no cumple, sugiero llegar a 15 como máximo. Si persiste sin cumplir por diseño, será ideal colocar una vigueta adicional. Tenemos entonces una longitud de 2.5 metros en el tramo superior, que si quisiéramos colocar un solo nervio nos dejaría con una distancia libre de 1.25 metros, menos la mitad del ancho, es decir 6 centímetros, nos daría 1.19 metros, longitud mayor a la que habíamos previsto de 1 metro, además que nos obligaría a trabajar con una losa superior de 6 centímetros, por lo que lo mejor será colocar 2 elementos vigueta, haciendo coincidir incluso con el vacío del ducto. Acá sí es muy importante que los ductos estén rodeados por algún tipo de nervio, sea vigueta o riostra. Sucede lo mismo con el tramo inferior, en donde la longitud es similar. Ya son 2.9 metros libres, que al colocar 2 nervaduras y restar el ancho de estas, quedaría una longitud libre de placa de 88.6 centímetros.
En este ejemplo corrimos con la suerte de que las vigas centrales partían la placa casi en el medio, por lo que los tramos centrales serían muy similares, con 2 viguetas cada uno, dejando espaciamientos libres cercanos a los 85 centímetros, longitudes ideales para este tipo de sistemas, en donde también es importante que queden las mismas separaciones, o al menos lo más homogéneas posible para que el elemento de aligeramiento sea solicitado con las mismas medidas, permitiendo una leve disminución de los costos de construcción. El cuarto aspecto importante a tener en cuenta es el de las riostras o viguetas transversales, ya que es bueno rigidizar los nervios que colocamos. Estas, lo ideal es que se encuentren en longitudes de máximo 10 veces la altura de la viga o 4 metros, lo que quiere decir que debemos colocarlas en 3 de los 4 espacios que estamos manejando, ya que todos tienen una longitud mayor a 4 metros. Lo ideal será dejarlas en el centro de los espacios. En el claro central podemos colocarla como alternativa alineada con la viga secundaria para de nuevo permitir un acero longitudinal más extenso, o también sencillamente en el centro geométrico. Estas riostras o viguetas transversales ya no necesitan ser tan anchas porque no son un apoyo para los nervios, simplemente son elementos que rigidizan el conjunto en general, por lo que recomiendo anchos de 10 centímetros. Ya hemos visto cómo predimensionar los tipos de placa o losa más comunes. Por supuesto que podemos tener otros tipos de elementos en los entrepisos, como las placas fáciles o elementos prefabricados, que dependerán de cualquier manera de unas vigas secundarias que acorten las longitudes de apoyo. Las características de estas últimas, como espaciamientos, espesores, entre otros, son dadas usualmente por los fabricantes. Es por eso que no las hemos predimensionado en este video. Déjenme abajo sus comentarios con inquietudes que puedan tener sobre el tema. Si les ha sido de utilidad, déjenme un like y recuerden suscribirse a este canal, así como visitarnos en la página web.